Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: «Cornelio». «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó Cornelio, mirando fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda». Le contestó el ángel: «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar». Después de que se fuera el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no acertaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y les dijo a los hombres: «Aquí estoy. Yo soy el que buscáis. ¿Qué asunto os ha traído por aquí?». Ellos le contestaron: «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarte a su casa para escuchar lo que tú tienes que decirle». Todo tuyo el púlpito, Ari. Espero que yo no tenga problemas con la voz. Estamos sufriendo estos días de tos y de un catarro. Quiero mencionar unas cositas antes de predicar. Mi padre era de Santander, entonces tengo un poquito de la sangre española. Mi madre era norteamericana. Mi padre, mis abuelos, mis tíos, todos llegaron a los Estados. Hace muchos años, mi abuelo trabajó en el granito, en la piedra, ahí en Santander. Entonces llegó al estado de Vermont, en el noreste de los Estados Unidos. Mi pueblo fue conocido en aquel entonces como
El mundo, ¿cómo era? El mundo, no, la ciudad global de granito, y todo el mundo hizo sus lápides y estas cosas con el granito de Vermont. Dado que mi papá era español, mi madre era norteamericana, eso quiere decir que soy bicultural, bilingüe de mi modo, bifocal, y mi señora dice que a veces también bipolar. Y estuve aquí en Málaga hace unos 13 años cuando estaba trabajando con la Liga Bíblica y tuvimos una consulta en cuanto a cómo evangelizar a los musulmanes. Recordaba eso por la hermana cuando habló de los musulmanes que estaban escuchando por la ventana. Y es la verdad, muchos musulmanes no tienen ningún contacto con evangélicos, ninguna forma de cristiano. Entonces, a veces Dios tiene que hablar a ellos a través de los sueños, y este es el primer contacto que ellos tienen. Eso es un encuentro divino. Yo creo que estoy aquí también por un encuentro divino. Hace unas semanas, un ex alumno mío, un cubano, que es capellán en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, asignado a Alemania, estaba aquí en Málaga con su familia de visita, de vacaciones, y lo encontramos en una tienda. Y eso fue un encuentro divino. Y después ese capellán, ese pastor vino acá, ¿no? A esta iglesia y conoció al pastor Rubén. Y Rubén se puso en contacto conmigo. Tuvimos un cafecito ahí en la Plaza Mayor, en la cercanía hacia Fuengirola. Y como hay un famoso radio periodista en los Estados Unidos, dice, y todo lo demás es historia. Pero gracias por la invitación de predicar hoy. Y yo quiero hablar de otro encuentro divino, lo que encontramos aquí en Hechos capítulo 10. Si nosotros estamos sentados en una casa y estamos mirando un video y alguien entra en la mitad de esa película, no se sabe lo que había ocurrido hasta este punto. Entonces tendríamos que retroceder la película hasta el principio para poder entender lo que había pasado. Y es lo mismo cuando vemos Hechos capítulo 10. Tenemos que regresar al primer capítulo de los Hechos para poder entender lo que está ocurriendo en capítulo 10. Entonces, en los Hechos capítulo 1, voy a comenzar leyendo en versículo 6. Dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron a Jesús: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No os toca a vosotros conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, entonces, si pudiéramos hacer un vistazo de todo el libro de los Hechos, vamos a encontrar que se divide en tres partes. La primera parte tiene que ver con la evangelización de los judíos. La segunda parte tiene que ver con la evangelización de los samaritanos, los de sangre mixta, y al final de los gentiles, de lo cual la mayor parte somos nosotros hoy en día. Entonces Jesús hizo una promesa diciendo que iban a recibir poder
que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los iba a hacer de testigos en cuanto a sí mismo, y que ese testimonio no iba a ser restringido a Jerusalén, pero iba a pasar hasta Samaria y hasta el último de la tierra. Y eso es el cumplimiento de la primera parte de esa promesa de Jesús a sus discípulos. Hechos 1:8 realmente se refiere a la evangelización del mundo. Primero a los judíos, después a los samaritanos y después a los gentiles. Y si estamos leyendo eso de Hechos capítulo 10, es como mirar un drama. Y el gran dramaturgo es Dios mismo. Y los dos personajes importantes en ese drama son Pedro y también Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Según lo leído en el pasaje esta mañana, que era un gentil, no era un judío. Pero peor que ser un gentil fue un romano. Peor que ser romano era un soldado romano que había invadido a Israel y estaba en control de esa tierra. Peor que ser un soldado romano era un comandante de 100 tropas. Y su régimen se llamaba la italiana, que fue muy reconocida en aquel entonces. Entonces, sabemos que ningún judío iba a recibir una invitación para entrar en la casa de un gentil, tampoco un gentil romano, y por supuesto tampoco en la casa de un soldado romano. Pero la Biblia nos dice que Cornelio y toda su familia hizo devoción a Dios, que ellos temeraron a Dios, que Él dio generosamente a los en necesidad, que Él oró no de vez en cuando, sino regularmente a Dios. Y la Biblia dice que Él tenía una visión. Y hay que notar que eso fue a las 3 de la tarde, no era por resultado de un sueño en la noche, pero era 3 de la tarde. Eso no era el tiempo cuando uno tenía sueños ni visiones. Y visión en el griego significa algo que se ha visto que vino de Dios. En esa visión, Cornelio vio un ángel que le habló, y en lo cual vemos que dice que sus oraciones y sus ofrendas a los pobres ha llegado a Dios como un memorial. Y como consecuencia de eso, el ángel también nos dice en el versículo 5 que ahora hay que mandar hombres a Jopa para traer acá a un hombre llamado Simón, que también tiene el nombre de Pedro, y está alojado en la casa de Simón, que trabaja con cuerno, y su casa está ahí por el mar. Cornelio manda varios de los siervos y un soldado fiel para buscar a ese Simón llamado Pedro. En Hechos, en la segunda acta, vemos Pedro, y Pedro está ahí, y es uno de los 12 discípulos originales de Jesús, y fue considerado como pilar de esa nueva iglesia en Jerusalén. Una vez fue pescador, fue muy impetuoso, pero estaba muy a favor de Jesús después de su apariencia
a los discípulos en la resurrección. Y fue uno de los testigos de la ascensión de Jesús que vemos aquí en Hechos 1:8. En el versículo 9 nos dice que los hombres que fueron mandados por Cornelio el día siguiente estaban acercándose a la ciudad de Jopa donde estaba Pedro. Y sabemos que eso fue una caminada de un día entero. Y dice que cuando los hombres todavía estaban muy de lejos, en versículo 9 nos dice que Pedro subió al alto, ¿cómo se dice? Alto aposento para orar. Y el pasaje dice que Pedro tenía hambre y quería comer algo. Mientras tanto, abajo se estaba preparando la comida y él entró en una visión. Entonces, pasamos a leer este pasaje de nuevo. Cuando dice que en versículo 11, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez, la voz insistió, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Si nosotros fuéramos Pedro, eso sería algo espectacular, algo fuera de lo ordinario, porque aquí se presentan una visión de comida prohibida a los judíos, pero Dios o la voz estaba diciendo que hay que comer lo que te ofrezco, y lo que yo llamo puro no puedes llamar impuro. Sabemos que los judíos vivieron a través de muchas leyes y reglas, y mucho tenía que ver con la purificación externa, y ellos solamente podían comer la comida que se llamaba kosher. No sé si aquí ha visto tiendas con comida kosher, pero me imagino pasando por un restaurante musulmán han visto la palabra halal, que significa lo mismo. Es comida pura, comida limpia, de animales que fueron matados de una forma para que la sangre derramara de una forma, y eso dejó la carne en forma kosher o halal. Uno podría leer en Levíticos 11, versículos 4 al 8, y además, y también repetido en Deuteronomio 14 y en Ezequiel 4, 14, todas las prohibiciones de las comidas, la comida tabú, si quiere decirlo de esta forma, que el judío no podría comer. Pero el Señor le dice a Pedro, no debes llamar impuro lo que yo digo que es limpio para ti. Y vemos que en la visión 3 veces Dios tenía que tratar con Pedro. Se entiende que si fuera una sola vez, no podría atención a la visión. Si fuera solamente 2 veces, tampoco podría atención. Pero 3 veces, y tú sabes que en la Biblia, cuando algo ocurre 3 veces, hay que poner mucha atención. Entonces, en la tercera acta, ya vemos los hombres de Cesarea que están entrando ya en Jopa. Y vemos de que
dice que en versículo 19, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Después de esa visión, ahí está Pedro sentado, hambriento, pero perplejo, no entendió el propósito de la visión, porque él nunca había comido esa comida impura. Pero en ese momento preciso, los 3 hombres llegaron a la casa de ese Simón. Vemos entonces que eso fue un encuentro divino, no era algo por chance, es que eso fue planificado por Dios. Dios es el Dios soberano, nada ocurre por casualidad. Y por eso, en el momento en que él mismo estaba pensando, contemplando el significado de esa visión, vemos entonces que ahí llega los representantes de Cornelio, el soldado romano. Y la voz dice a él, a Pedro, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro baja y les dice a los hombres, aquí estoy, yo soy el que buscáis. ¿Qué asunto os ha traído hasta aquí? Entonces los siervos de Cornelio repiten la historia de la visión que tenía Cornelio y también habla a favor de Cornelio diciendo que es un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Entonces, después de recibir este mensaje de los representantes de Cornelio, Pedro los invita a pasar y para hospedarse y comer. Pero imagínense la transformación que acaba de pasar en la vida y en la mente y en el espíritu de Pedro. Porque antes Pedro nunca habría recibido a un gentil ni para pasar adentro de la casa, ni para sentarse y comer. La costumbre de los judíos es si estaban caminando en la calle y un gentil estaba pasando, él cruzaría la calle para ni pasar por la sombra de este gentil. Así fue el odio que los judíos tenían de los gentiles. Vemos que el día siguiente, como nos dice en versículo 23, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después, caminando, llegó a Cesarea y Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo evangelizar, ¿no? De invitar a su familia y a sus amigos, porque van a recibir a alguien que va a compartir buenas nuevas. Y versículo 25 nos dice que al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa, conversando con él, y encontró a muchos reunidos. Ahora Pedro explica ese encuentro divino en términos de ser un judío. Porque al entrar, dice en el versículo 28, vosotros sabéis muy bien que nuestra ley prohíbe
que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando enviasteis por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permitidme que os pregunte, ¿para qué me habéis hecho venir? Entonces, vemos aquí una transformación de un judío para aceptar a los gentiles y para poder compartir las buenas nuevas en cuanto a Jesús. Pedro en versículo 34 dice, ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y ustedes, me imagino, saben que los judíos eran muy orgullosos de ser judío, de ser de Israel, el Dios de Abraham y de Isaías, etc. Entonces, para ellos ser judío era muy importante y ellos menospreciaron a todos los demás. Pero en ese momento, Pedro se da cuenta que Dios no tiene favoritos, que Dios no solamente quiere salvar a los de Israel, sino a los samaritanos y hasta los judíos y aún a los enemigos de la nación de Israel. Entonces, vemos que en ese momento, cuando Pedro estaba declarando con fervor y confianza de que Jesucristo es la respuesta a los problemas del mundo, de que Jesús es el verdadero Mesías que los judíos estaban esperando, vemos que el Espíritu Santo cae sobre los que están en ese cuarto. Y vemos en el versículo 44, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Ese es un pasaje muy importante, tanto para Pedro, también para la iglesia naciente de aquel entonces. Porque lo que vemos aquí en el versículo 24, en otra versión, en la versión de 60, habla de los de la circuncisión, los que estaban acompañando entonces a Pedro. Entonces, para ellos dice que el Espíritu Santo cayó y que ellos fueron asombrados en ver esa acción de Dios. En la versión de 60 dice que fueron atónitos y no podían explicar, estaban paralizados viendo el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Pero el don del Espíritu Santo que se refiere aquí no es el don de hablar en lenguas, es el mismo Espíritu Santo que es el don. Porque ahora Pedro se dio cuenta que aún Dios quiso morar dentro de los gentiles con su Espíritu. Y como una manifestación en ese momento de que el Espíritu Santo realmente había derramado sobre ellos, comenzaron a hablar en lenguas. Solamente hay 3 veces en el libro de los Hechos cuando vemos ese don de hablar en lenguas. Algunos dicen que ese es un don que todos los cristianos deben manifestar. Pero según Hechos, en las 3 veces que se presenta el hablar en lenguas era para confirmar que Dios realmente estaba presente y en la vida de estos que no eran antes de la fe.
Así que Pedro tenía que responder en versículo 47, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, el mismo don, de igual manera que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Por este acto de bautizar a los gentiles, Pedro tenía que responder ante el concilio de Jerusalén más tarde. Eso sería como responder al presbiterio, ¿cómo se llama? El sínodo. En México se habla del honorable sínodo. Y tendría que responder por sus acciones. Pero él dijo, ¿qué más podría hacer? Porque ellos habían recibido ese don, el don del Espíritu Santo manifestado por, en aquel entonces, eso de hablar en lenguas. Y Pedro fue convencido desde ese momento de que Dios no tiene favoritos. Ese fue un evento, un encuentro divino. Y hay otros encuentros divinos que podríamos mencionar. Cuando un musulmán tiene una visión de Jesús, es un encuentro divino, no es algo que es de los hombres, sino de Dios mismo. Tenemos un encuentro divino entre Felipe y el eunuco de Etiopía. Yo recuerdo un caso de una mujer, una plantadora en África, que quiso visitar un pueblecito muy lejos de su pueblo y no tenía transporte. Alquiló a una motocicleta y un chofer para llevarla detrás de la moto a ese pueblo. Y antes de llegar a ese pueblo se descompuso la moto y ahí estaban frente a otro pueblo, donde tuvieron que entrar en ese pueblo y la gente preguntó, ¿por qué está por aquí? Ella dijo que iba a visitar ese pueblo para compartir las buenas nuevas en cuanto a Jesús. Y la preguntaron, ¿por qué no lo hace aquí? Ella compartió el Evangelio y muchos aceptaron al Señor. No voy a dar toda la historia, pero ese pueblo antes fue conocido como el Miserable y más tarde cambiaron el nombre al pueblo de la Esperanza porque Jesús había entrado en ese pueblo. Eso fue un encuentro divino. Vemos que ahora en los Estados Unidos están presentando una película que se llama Revolución Jesús, que tiene que ver con los hippies cristianos de la década 60, cuando éramos jóvenes en aquel entonces. Y ahora que en eso también vemos cómo Dios trabajó a través de una generación que fue rechazada por los evangélicos, pero Dios apareció a ellos y eso impulsó un movimiento entre mucha gente que estaba ajena de las puertas de la iglesia tradicional. Entonces quiero dejarles con una pregunta. ¿Quién es el Cornelio en su vida? Yo sé que ustedes tienen ese café con Dios y entonces a veces hay gente ajena a la iglesia. ¿Quiénes son los Cornelios que Dios está poniendo en su frente para poder hacer amistad y para poder compartir las buenas nuevas del Señor? ¿Cuáles son los encuentros divinos que Dios tiene preparados para usted? Nosotros siempre debemos estar alertas a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y como Pedro, tenemos que poner atrás
todas las cosas que son las tradiciones de nosotros mismos, las cosas que nos prohíben tener relaciones con otra gente, porque Dios tiene su plan. Dios quiere salvar no solamente a los judíos, sino también a los samaritanos y también a los gentiles. Dios lo va a hacer con o sin nosotros, pero es mucho mejor si nosotros participemos en lo que Dios quiere hacer. Que Dios les bendiga y espero que tengan buenos encuentros divinos. Amén.